Mi esposo falleció y mi hija heredó la casa y $6 millones. Todo lo que conseguí fue una cabaña vieja. Luego me echó de la casa gritando: «Vete a vivir con los cerdos, pobre vieja». A más tarde, lo que encontré en esa cabaña la dejó en shock. Me alegra tenerte aquí. Ann sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo. De esta manera, puedo ver lo lejos que ha llegado mi historia. Me llamo Joyce y tengo 56 años. Ann, durante 30 años, creí conocer a mi familia. Creí que el amor y la lealtad significaban algo, hasta el día en que Mia, mi esposo, falleció y descubrí lo equivocada que estaba. La lectura del testamento se realizó en la oficina del señor Morrison, un abogado mayor con gafas, que se le resbalaban por la nariz mientras leía los documentos. Estaba sentado en una silla de cuero desgastada, Ann con las manos entrelazadas en el regazo, intentando controlar los nervios. Mi hija Amanda estaba a mi lado vestida con un vestido caro en traje negro que no recordaba haberla visto usar antes. Su postura era rígida y expectante. Muy bien, el señor Morrison comenzó a... Se aclaró la garganta. Ahora procederé a leer las últimas voluntades de Robert Matthews. Mi corazón latía con fuerza en Robert, y yo llevábamos 25 años casados. Habíamos trabajado juntos para construir una vida, un hogar, un futuro. Naturalmente, John supuse que todo se dividiría equitativamente, o tal vez la parte más grande sería para mí, considerando que Amanda ya tenía una exitosa carrera como abogado. A mi querida esposa Joyce, Morrison le leyó, y yo me incorporé. Dejé la cabaña en Pine Creek Road con todo su contenido. Frenchy Elsino. La cabaña era a la vieja y destartalada estructura que Robert había heredado de su padre hacía años. Nunca habíamos hecho nada con ella, porque necesitaba mucho trabajo. Para mi querida hija Amanda Morrison. Continue. Dejó la casa familiar en Maple Street, todas las cuentas bancarias, inversiones y la suma total de $6 millones. El mundo se paró. Sismel, la casa donde viví 25 años, todo lo que habíamos construido juntos. Amanda lo había conseguido todo, y Joan había conseguido una cabaña que se estaba cayendo a pedazos. Debe haber un error, murmuré. Mi voz, apenas un susurro. Amanda se volvió hacia mí con una sonrisa que no le llegó a los ojos. No hay duda, mamá. Papá sabía lo que hacía, al haciendo. El señor Morrison me miró con algo parecido a la lástima. Los términos son muy claros, señora Matthews. Su esposo fue muy específico en sus deseos. Salimos de la oficina en silencio. El sol de abril brillaba demasiado, casi cruel. Durante el viaje de regreso a casa, Amanda no dijo una palabra, pero pude sentir su satisfacción, irradiando desde ella como calor de horno. Esa noche, mientras preparaba la cena, como lo había hecho durante décadas, Amanda finalmente habló. Mamá, tenemos que hablar de la vivienda. Dejé el cuchillo en la tabla de cortar. ¿Qué arreglos? Bueno, esta es mi casa ahora, y francamente, creo que es hora de que tengas tu propio espacio. La miré fijamente, esperando alguna señal de que estaba bromeando. Amanda, este ha sido mi hogar durante 25 años. Aquí es donde construí mi vida contigo. Padre, papá ya no está aquí, dijo con frialdad, y esta casa, ahora, es mía. Tú. Tengo la cabaña. La cabaña no tiene electricidad, Amanda. No tiene agua corriente. El techo se está derrumbando. Se encogió de hombros, mientras si mis problemas fueran triviales. Entonces tendrás que solucionarlo, ¿no? Mira, no quiero que esto se vuelva desagradable. Estoy dando una semana para empacar tus cosas. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Una semana, repitió, y luego añadió con una sonrisa gélida. Considera esto como una oportunidad para la independencia, mamá. Tuan siempre decía que querías más tiempo para ti. Los siguientes días fueron un torbellino de confusión y dolor. Empaqué mis pertenencias personales, las fotos familiares, la ropa que cabía en 2 maletas. Amanda supervisó todo como un halcón, asegurándose de que no tomara nada que ella considerara valioso. No es que me lo dijera cuando yo intenté llevarme el juego de porcelana que mi madre me había regalado y que venía con la casa. Era de Amanda, mi madre, y ahora es
P. Harta de mi herencia. El último día, mientras cargaba mis maletas en mi viejo Honda, Amanda salió de la casa. Ella llevaba un vestido nuevo de diseñador y joyas que no reconocí. Espero que entiendas que esto no es personal, mamá, ella dijo, pero su tono sugería lo contrario. Papá obviamente tenía sus razones para hacerlo en esto. ¿Y cuáles crees que fueron esas razones? Pregunté con la voz entrecortada un poco. Amanda se acercó más, y por un momento pensé que tal vez finalmente ella, mostrar algo de compasión. En cambio su expresión se endureció. Tal vez finalmente se dio cuenta de que siempre fuiste una carga, siempre dependiendo de él, nunca aportando realmente. Tal vez él quería asegurarme de que yo, que realmente hice algo con mi vida, obtuviera lo que merecía. Sus palabras me impactaron como balas. Amanda, sacrifiqué mi carrera para criarte, John. Dejé mi trabajo para ser ama de casa, porque tú y tu padre así lo quisieron. Nadie te obligó a hacer nada, mamá, esas fueron tus decisiones. Subí al auto con manos temblorosas. Amanda se puso de pie en la entrada, viéndome alejarme del único hogar que conocí de adulta. Cuando llegué a la cabaña, el sol se ponía. La estructura se veía aún peor de lo que recordaba. La pintura se estaba descascarando, había ventanas rotas y los escalones del porche se hundían peligrosamente. Pero era todo lo que tenía. Esa primera noche, acostada en el suelo sobre una manta vieja, mirando las estrellas a través de un agujero en el techo, lloré como si no hubiera llorado antes de niña, no solo por la pérdida de mi hogar, sino por la pérdida de la hija que creía conocer. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo es que la niña que crié, a quien amé incondicionalmente, se había convertido en alguien tan cereul? Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas y el bosque silencioso me rodeaba, una pequeña chispa de algo se encendió en mi pecho. No era todavía no, era determinación. Si Amanda pensaba me rendiría, si ella pensaba que me rompería, estaba totalmente equivocada. No tenía ni idea de lo que me esperaba en esa cabaña vieja y aparentemente inútil. No tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los primeros días en la cabaña fueron los más duros de mi vida. Sin electricidad, dependía de velas y un viejo una linterna que encontré en un cajón polvoriento. Sin agua corriente, tuve que caminar media milla hasta un pozo que aún funcionaban cargando cubos que cada día se sentían más pesados. Mis manos, antes acostumbradas a la comodidad de la vida suburbana, ahora estaban cubiertas de ampollas y cortes, pero el dolor físico no era nada comparado con el impacto emocional. Al tercer día, mi hermana Linda me llamó. Su voz sonaba extraña a lejos en Joyce. ¿Es cierto lo que dice Amanda? Dice, le pregunté aunque una parte de mí ya lo sabía. Dice que atacaste al abogado cuando se leyó el testamento. ¿Que gritaste? Hicieron un escándalo porque no te dejaron todo el dinero. Sentía el teléfono pesado en la mano. Linda, eso es completamente en falso. Nunca lo haría. También dice has estado acosando, exigiéndole dinero, amenazando con contratar a un abogado para impugnar el testamento. Eso es mentira. La voz se quebró. Linda, soy tu hermana, me conoces mejor que eso. Hubo una pausa larga y dolorosa. No sé qué pensar, Joyce. Amanda parecía muy molesta cuando llamó. Dijo que tenía miedo de ti. Después de colgar, me senté en el suelo de madera podrida de la cabaña y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Amanda no solo me había quitado mi casa, ella estaba destruyendo sistemáticamente todas mis otras relaciones. Al día siguiente, mi cuñada Margaret, cancelamos nuestro tradicional almuerzo de los viernes. Creo que es mejor que te tomes un tiempo para ti, Joyce, para reflexionar sobre CEO Sasha. Luego estaba mi prima Sara, que había sido como una hermana para mí. Amanda dice has estado bebiendo mucho desde que murió Robert. Quizás deberías buscar ayuda. Cada llamada era una puñalada por la espalda. Amanda había construido cuidadosamente una narrativa donde yo era la villana, la viuda codiciosa y desesperada, que no podía aceptar eso. Su propio marido,
No le confiaba su fortuna. Una semana después de mudarme a la cabaña, Amanda apareció en mi puerta. Llegó en un BMW rojo brillante nuevo, y con un abrigo que probablemente costó más que mi auto. Hola mamá, dijo con una sonrisa falsa. Solo vine a ver cómo estas doble comillas punto instalándose. La miré a través de la puerta mosquitera rota, tratando de procesar su presencia. ¿Qué quieres, Amanda? No puedo visitar a mi madre. Se rió, pero sonó hueca. ¡Wow! Este lugar es un verdadero basurero, ¿verdad? Mira esas ventanas rotas y ese techón, Dios mío. ¿De verdad vives aquí? No tengo elección. Bueno, supongo que tendrás que hacer que funcione. Se acercó y bajó la voz. ¿Sabes, mamá? He estado hablando con la familia sobre ti. Se me encogió el estómago. ¿Qué has estado haciendo? Solo lo ve. Que has estado muy amargado desde la lectura del testamento, porque no puedes aceptar la decisión de pape, a punto de decisiones que has estado haciendo comentarios muy desagradables sobre mí. Amanda, eso no es cierto, y lo sabes. Ella se encogió de hombros. La percepción es la realidad, mamá, y la percepción es que no eres manejando bien su dolor. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su auto, pero se detuvo y miró hacia ATR, ese hombro. Y mamá linda mencionó que podrías intentar impugnar el testamento. Para que lo sepas, papá trabajó con el mejor abogado del estado. Todo es legalmente seguro. Si intentas algo, acabarás con menos dinero del que tienes. Después de que ella se fue, me quedé en esa puerta rota por durante mucho tiempo, vi su coche desaparecer por el camino de tierra. La realidad de la situación me golpeó como una avalancha. No solo había perdido mi hogar y mi familia, sino que Amanda había destruido sistemáticamente mi reputación. Esa noche, mientras intentaba remendar una de las ventanas rotas con cinta adhesiva y cartón, reflexioné sobre los últimos 25 años. ¿De verdad había sido tan mala madre? ¿Tan mala esposa? Recordé cuando Amanda tenía 8 años y enfermó de neumonía. Había pasado 3 noches seguidas en el hospital durmiendo en una silla incómoda, sosteniéndole la mano. Recordé todas las obras de teatro escolares a las que asistí, todos los proyectos de ciencias que amé. Ayudó con todas las noches que me quedaba despierta, esperando a que volviera a casa cuando era adolescente. Recordé cuando Robert perdió en 1998, regresé a trabajar como secretaria para mantener a la familia a flote. Recordé cómo dejé ese trabajo, aun cuando encontró uno mejor, porque dijo que era importante que alguien estuviera en casa para Amanda. ¿Habían significado esas cosas? Algo para él. ¿Habían significado algo para Amanda? Al parecer no. 2 semanas después de mudarme, mi vecino más cercano, el señor Henderson, vino a visitarme. Era un hombre mayo que conocía a Robert desde hacía años. Joyce, dijo, quitándose la gorra, lo siento mucho por Robert, y estoy en lamento aún más lo que le está pasando. Gracias, señor Henderson. Y viví aquí 40 años, continuó, y conozco el valor de esta tierra. Tú, mi marido, era un hombre inteligente, muy inteligente. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero sus palabras me quedaron grabadas al final de mi segundo mes en la cabaña. Había perdido 7 kilos. Mis manos estaban sealloso y áspero. Mi cabello había perdido su brillo y habían aparecido nuevas líneas alrededor de mis ojos. Pero había algo más. Había una dureza en mi mirada que no había estado allí antes. Una mañana, mientras barría los escombros del porche, encontré una llave extraña parcialmente enterrada bajo unas tablas sueltas del suelo. No se parecía a ninguna llave que había visto antes. Era pesada y tenía un diseño intrincado. La sostuve a la luz del sol, dándole la vuelta en mis dedos. ¿Qué puerta abrió esta llave? En una cabaña donde creía saber en cada rincón, había encontrado algo completamente nuevo. Esa noche, mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque crujió afuera, examiné la llave más de cerca. Tenía pequeños grabados símbolos que no podía descifrar, y algo me decía que no era una llave cualquiera. Por primera vez, en meses, sentí algo más que desesperación
o tristeza. Era curiosidad, y debajo que la curiosidad era algo más peligroso, esperanza. No sabía entonces que esta pequeña llave de latón iba a cambiarlo todo. No sabía que mi vida de exilio estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Algo que le daría a Amanda una sorpresa que nunca vio venir. La obsesión con la llave me consumió durante días. La llevaba en el bolsillo mientras realizaba las tareas diarias de supervivencia, recogiendo leña, acarreando agua, intentando arreglar las goteras del techo. Todas las noches, a la luz de las velas, lo miré, intentando descifrar su propósito. Los símbolos grabados me resultaban familiares, pero no podía recordar dónde los había visto. Antes eran diminutos, delicados, como hechos por un artesano experto. La clave en sí era pesado, hecho de un metal que no parecía latón común. Al cuarto día de encontrarlo, decidí a inspeccionar la cabaña de forma más sistemática. Durante los meses que viví allí, había estado demasiado ocupado. Solo intentaba sobrevivir para explorar de verdad. Ahora, con la llave como motivación, comencé a buscar cualquier compartimento cerrado o escondite que pudiera coincidir. Empecé en el sótano, un espacio húmedo y lleno de telarañas que tenía evitado hasta ahora. Armado con mi linterna y renovada determinación, yo bajé las escaleras de madera que crujieron ominosamente bajo mi peso. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo toda la estructura de la cabaña. Las paredes eran de piedra sin pulir y el suelo de tierra compactada. En una esquina había una pila de cajas viejas y polvorientas. En otra, herramientas oxidadas colgaban de ganchos en la pared. Fue entonces cuando lo vi, una pequeña puerta de metal incrustada en la pared del fondo, casi escondido detrás de una vieja estantería. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras me acerqué. La puerta tenía una pequeña cerradura ornamentada con el mismo grabado en los símbolos que había visto en la llave. Con manos temblorosas, saqué la llave de mi bolsillo y la inserté en la cerradura. Encajaba perfectamente. El mecanismo giraba con un suave clic, a pesar de los años que llevaba. Probablemente estaba sellada. La puerta se abrió para revelar un pequeño espacio como una caja fuerte, empotrada en la pared. Dentro había un sobre manila grueso y un sobre más pequeño, calla, du metal. Tomé con cuidado ambos artículos y volví arriba, con el corazón en la mano. Latía, con una mezcla de expectación y miedo. Una vez arriba, con la mejor luz, como pude, abrí el sobre primero. Contenía documentos legales que al principio no entendí, propiedad de escrituras, mapas topográficos y documentos con sellos oficiales del Estado. Pero a medida que le utilizando, con más cuidado, una lupa que encontré en uno de los cajones, comencé a comprender lo que tenía en mis manos. Eran derechos mineros para toda la propiedad donde se ubicaba la cabaña. Y no solo para los pequeños. No pude ver la parcela, pero tenía 200 acres de bosque que se extendían hasta las colinas. Mi respiración se aceleró al leer los documentos. Según los documentos, que databan de la década de 1920. Robert y la familia había sido propietaria de los derechos minerales de esta tierra durante generaciones. Pero lo más importante, hubo un reciente informe geológico fechado, apenas 2 años antes de la muerte de Robert. El informe indicó importantes depósitos de cuarzo de alta calidad, así como posibles vetas de piedras semipreciosas. Pero, ¿qué? Lo que me dejó sin aliento fue la última página. Una oferta de compra de una empresa minera por los derechos de extracción. $5 millones. A la oferta se había hecho 6 meses antes de que Robert muriera. Pero según una nota escrita a mano en el margen, él lo rechazó. Esperaré el momento oportuno, había escrito con su caligrafía familiar. Con manos que eran temblando violentamente, abrí la caja metálica más pequeña. Dentro había una carta sellada, .con, mi nombre escrito de puño y letra de Robert. Mi querida Joyce, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que te dejé. Espero que Amanda no era demasiado cruel, pero conociendo su naturaleza, probablemente lo era. Tuve que parar leyendo
para secarme las lágrimas que empezaban a caer sobre el papel. Sé que te estarás preguntando, ¿por qué hice estas cosas? Por cierto, continuaba la carta, ¿por qué le di la casa y el dinero a Amanda mientras, dejándote esta cabaña que parece inútil? La respuesta es simple. Te conozco, Joyce, conozco tu fuerza, tu resiliencia, tu capacidad de sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más difíciles. Amanda nunca tuvo que luchar por nada. Le dimos todo en bandeja de plata, y me temo que la convirtió en alguien que no conozco. Conocer a alguien codicioso, manipulador y sin verdadera compasión por los demás. Si te lo hubiera dejado todo directamente, habría encontrado la manera de quitártelo, legalmente o de otra manera. Mi respiración estaba entrecortado mientras seguía leyendo. Pero tú, mi amor, tienes algo que Amanda nunca tendrá: verdadera fuerza interior. Sabían que si alguien pudiera sobrevivir en esa cabaña el tiempo suficiente para encontrar este tesoro, is serious to. Considéralo una prueba que Amanda nunca habría superado. Los derechos minerales de esta propiedad valen mucho más que en la casa y el dinero que le dejé a Amanda. Pero más que eso, son tu libertad, tu independencia, tu oportunidad de vivir en el resto de tu vida en tus propios términos, sin depender de nadie. Hay más documentos en la caja fuerte del banco, en un caja de seguridad registrada a tu nombre. El número de la caja está al dorso de esta carta. Úsala con prudencia. Te amén durante todos nuestros años juntos. Joyce, lamento haberte hecho pasar por esta prueba, pero sabía que eras lo suficientemente fuerte para supéralo. Ahora vive por los dos. Al final de la carta había un número 247. Me senté en el suelo de la cabina durante un largo rato leyendo y releyendo el carta. Robert había orquestado todo esto. El testamento, que parecía tan cruel, tan injusto, en realidad había sido su manera de protegerme de Amanda, al mismo tiempo que me daba algo que ella nunca podría. Teo Karan, pero había algo más en sus palabras que me hizo sentir una mezcla de amor y dolor. Me conocía bien en lo suficiente para saber que sobreviviría a esta prueba, pero también conocía a Amanda lo suficiente como para saber que me traicionaría. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo había sabido que nuestra hija era capaz de tanta crueldad? ¿Cuándo había visto en qué persona se había convertido? Por primera vez en meses. No me sentí desesperada, no me sentí abandonada, ni traicionada. Sentí algo, había olvidado cómo sentirme poderosa. Amanda pensó que me había destruido. Ella pensó que había ganado, que finalmente se había librado de la madre que consideraba una carga, pero no tenía idea a lo que realmente había heredado. No tenía idea de que su crueldad había sido exactamente la prueba que Robert esperaba que ella. Fracaso. Al día siguiente, fui al banco de la ciudad. Caja de seguridad disponible las 24 horas. Tenía aún más documentos, incluidos informes geológicos actualizados y correspondencia con 3 empresas mineras, todas interesadas en los derechos de extracción. La oferta más reciente, fechada una semana antes de la de Robert. M. Word, fue por $7 millones. Mientras conducía de regreso a la cabaña, no pude detenerme. Pensando en Amanda, probablemente en la casa que solía ser mía, gastando el dinero que creía su gran victoria. Ella no sabía que su madre, la mujer a la que había tratado como basura, acababa de convertirse en millonaria, pero no era aún. No es hora de revelarlo. Primero, tenía que decidir exactamente cómo quería usar esto. Evo poder. Una cosa era segura: Amanda había subestimado gravemente a la mujer que la había criado. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación silenciosa. Yo había decidido no hacer nada precipitado. Robert había sido meticuloso en su planificación, y yo sería igual de cuidadoso, en mi ejecución. Primero, contacté con otro abogado, uno en el pueblo vecino, que no conocía a Amanda. El señor Peterson era un hombre mayor que se especializaba en derechos mineros y transacciones de tierras. Cuando le mostré los documentos, sus ojos se iluminaron
Interés profesional. Señora Matthews, dijo, ajustándose las gafas para ver mejor la papeles. Esto es extraordinario. Su marido tenía impecables documentación aquí. Estos derechos mineros son legítimos y completamente independientes de cualquier otra herencia. ¿Qué significa? Eso significa exactamente, significa que, aunque su hija heredó la casa y el dinero, estos derechos mineros son completamente independientes. Están específicamente a su nombre y no pueden ser impugnados ni reclamados por nadie más. Ann sintió una oleada de alivio y las ofertas de las compañías mineras. Peterson sonrió. Muy legítimas. De hecho, sean dos de estas empresas. Tienen una excelente reputación. Pero, señora Matthews, antes de tomar cualquier decisión, decisión, le recomiendo que obtenga una evaluación geológica independiente. Los precios de las piedras semipreciosas han aumentado significativamente en los últimos años. Siguiendo su consejo, contraté a un geólogo independiente para que hiciera su propia evaluación de la propiedad. El doctor Martin Reeves era un hombre de unos 50 años, con cabello gris, barba y ojos que brillaban de entusiasmo cuando hablaba de rocas y minerales. Durante 3 días, lo observé en recorro mi propiedad con equipo extraño, tomando muestras, haciendo mediciones. Continué con mi rutina diaria, manteniendo la fachada de la mujer abandonada que lucha por sobrevivir en un lugar en ruinas. Se baña. Mientras tanto, comencé a observar más de cerca el comportamiento de Amanda. No fue difícil obtener información sobre ella en un pueblo pequeño. La gente hablaba, especialmente en la oficina de correos y en la supermercado. Lo que oí me sorprendió. Sin embargo, quizás no debería haberlo hecho. Amanda Matthews está gastando el dinero como si fuera algo pasado de moda, murmuró la señora González en el supermercado en línea. Compró 3 autos nuevos el mes pasado, han 3, y ese viaje está planeando ir a Europa, añadió su amiga. 2 meses en los mejores hoteles deben costar una fortuna. Mi sobrina trabaja en Anila, joyería del centro. La señora González continuó. Dice que Amanda tiene estado allí 4 veces comprando collares y pulseras que cuestan más que mi salario anual. Escuché estas conversaciones con creciente fascinación. Amanda estaba haciendo exactamente lo que Robert había predicho, desperdiciando el dinero sin pensar en el futuro. Una semana después, el Dr. Reeves me entregó su informe. Su sonrisa era aún más amplia que antes en señora Matthews. Su propiedad es un verdadero tesoro. Los depósitos de cuarzo son extensos y altos en calidad. Pero eso no es lo más emocionante. ¿Qué más encontraste? Amatista, mucha amatista con calidad de gema. Y algo aún mejor, tourmalino verde. Los especímenes que encontré sugieren depósitos importantes. No sabía mucho sobre piedras preciosas, pero la expresión del Dr. Reeves me dijo que era bueno, muy bueno. ¿De qué tipo de valor estamos hablando? Sabracho Prigan, siendo conservador, diría que los derechos de extracción podrían valer entre 10 y 15 millones de dólares, posiblemente. Mas si los depósitos de Tormoleno son tan extensos como sospecho, 15 millones de dólares, 3 veces lo que Amanda había heredado. Y esa era una estimación conservadora. Esa noche, mientras cenaba mi sencilla cena a la luz de las velas, no pude evitar sonreír. Robert sabía exactamente lo que hacía. Había convertido mi aparentela humillación en la mayor victoria de mi vida. Pero mi investigación no se detuvo ahí. Empecé a prestar más atención a las actividades de Amanda, no por despecho, sino por curiosidad estratégica. Una tarde, mientras el banco realizaba algunas transacciones menores, escuché una conversación muy interesante. Amanda estaba en la ventanilla junto a la mía, y su voz era tan fuerte que era imposible no oírla. Necesito transferir otros 50.0 a mi cuenta de inversión, le decía al cajero. Y también necesito información sobre préstamos contra mi herencia. Tengo algunos gastos importantes por delante. Préstamos con su herencia. Eso significaba que ya estaba gastando más dinero
del que tenía disponible. Después de que se fue, esperé unos minutos antes de acercarme a la misma cajero. Era joven, probablemente nuevo en el trabajo, y parecía un poco abrumado. Disculpe, dije con mi voz más maternal. Pero, ¿no es la mujer que acaba de dejar a Amanda Matthews? Creo que podría ser. P. Arriente mío. Sí, la señora Matthews ha estado muy ocupada últimamente con todas sus transacciones. Transacciones. Bueno, no debería hablar de los asuntos de otros clientes, dijo. Pero luego, Ansé inclinó hacia adelante, como para compartir un chisme jugoso. Pero entre tú y yo, nunca he visto a nadie gastar tanto dinero, tan rápido, retiros cuantiosos casi a diario. Esta información fue valiosa a Amanda. No solo gastaba el dinero de Robert, lo gastaba a un ritmo insostenible. Unas noches después, mientras revisaba los documentos de Robert por enésima vez, encontré algo que había pasado por alto antes. Una pequeña nota. Es escrito en el margen de uno de los informes geológicos más antiguos. Amanda nunca tuvo paciencia para las cosas que realmente... A ese Antu. Ella siempre quiso la gratificación instantánea. Joyce, por otro lado, entiende el valor de esperar, momento justo. Robert había comprendido a nuestra hija mejor de lo que pensaba. Había visto su naturaleza impulsiva, su necesidad de tenerlo todo de inmediato, y él había usado esa debilidad contra ella. Al día siguiente, decidí tomarme un pequeño descanso. Y eje a la ciudad. No había salido de la propiedad en semanas, salvo por lo esencial. Pero ahora, tenía curiosidad por ver cómo Amanda manejaba su nueva riqueza. La encontré en la tienda de ropa más cara de la ciudad, tratando de en un abrigo que probablemente costó más de lo que había gastado en ropa en los últimos 5 años. ¿Qué opinas de esto? Preguntó a la vendedora, dando vueltas frente al espejo. Es para mi viaje a París el mes que viene. Le queda precioso, señora Matthews, respondió la vendedora. Y tenemos zapatos que combinan a la perfección. Desde mi punto de vista, desde mi posición detrás de un perchero de bufandas, podía observar a Amanda sin que me vieran. Su comportamiento era revelador. Estaba comprando compulsivamente, eligiendo los artículos más caros, sin siquiera preguntar el precio. Era como si estuviera tratando de compensar algo, como si el dinero pudiera llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Cuando salió de la tienda con 3 maletas grandes, la seguí a una distancia discreta. Su siguiente parada fue la agencia de viajes, donde pasó una hora planeando lo que parecían ser unas vacaciones muy extravagantes. Después, fue a la oficina de un agente inmobiliario. A través de la ventana. Pude verla mirando folletos de casas que estaban claramente fuera de su alcance. Incluso con su herencia. Fue fascinante y triste a la vez. Amanda estaba actuando exactamente como alguien que había ganado la lotería y no tenía idea de cómo administrar la riqueza repentina. Estaba tomando decisiones impulsivas, decisiones que la llevarían a la ruina financiera en tan solo unos años. Esa noche, de vuelta en mi cabaña, hice algunos cálculos básicos. Según lo que había observado y oído, Amanda gastaba aproximadamente $50,000 al mes. En ese momento, a esa tasa, sus $6 millones durarían menos de 10 años, y eso sin contar los intereses que probablemente pagar, y simulando préstamos. Robert tenía razón. Amanda no tenía la disciplina ni la sabiduría para administrar la verdadera riqueza. Parallel Heights. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque susurraba en la oscuridad exterior, tomé una decisión. Era hora de empezar a hacer realidad mis derechos minerales, pero lo haría a mi manera, en mis términos, y cuando llegara el momento perfecto. Amanda se llevaría su sorpresa. Pero primero, se caería. 6 meses después de mudarme a la cabaña, mi vida cambió de maneras que jamás imaginé. Había vendido el mineral de Rechos a la empresa minera más confiable por $12 millones, después de una cuidadosa negociación que también me aseguró el futuro. Calías, pero mantuve mi vida simple, al menos en la superficie. Seguí vivía en la cabaña,
aunque ahora tenía electricidad y agua corriente instaladas discretamente. Desde afuera, el lugar todavía se veía deteriorado, tal como Amanda esperaba, pero por dentro hizo mejoras sutiles, pero significativas para mi comodidad. Mi abogado, el señor Peterson, había estructurado todo para que el dinero estuviera completamente protegido y diversificado. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de mi vida y mucho más. Pero más importante que el dinero era la sensación de control que tenía. Recuperé mi propia existencia. Mientras tanto, había estado observando la predecible progresión de Amanda.5 y mis fuentes de información en la ciudad se habían vuelto más confiables a medida que la gente comenzó a verme con simpatía a pobre anciana abandonada por su cruel hija. Lo que oí fue exactamente lo que esperaba, pero aún así la velocidad de la caída de Amanda me sorprendió. Vendió 2 de los 3 coches que compró. La S.R.A. González me informó durante uno de nuestros encuentros casuales en el supermercado y ella canceló ese viaje a Europa que ella lo había planeado. ¿En serio?, pregunté, fingiendo sorpresa. Mi cuñada trabaja en ... Bea Enco. Dice que Amanda ha estado allí casi todos los días, intentando conseguir más préstamos. Al Pereza. Just debe más de $200,000. $200,000 en deuda en solo 6 meses. El ritmo de autodestrucción de Amanda fue incluso más rápido de lo que había calculado, pero lo que realmente confirmó que su mundo era ... desmoronándose fue cuando la vi en la farmacia un martes por la tarde. Ella parecía diferente. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente peinado, estaba descuidado. Su ropa, aunque toda y a ... parecía arrugada, pero lo más revelador eran sus ojos. Tenían la mirada desesperada de alguien que finalmente se daba cuenta de las consecuencias de sus actos. Estaba comprando ansiedad.me, medicamentos y pastillas para dormir, hablando en voz baja pero urgente con el farmacéutico sobre si su seguro cubriría el costo. Esa noche, mientras cenaba en mi ahora cómoda cabaña, recibí la llamada que me habían estado dando, esperando a mamá. La voz de Amanda sonaba pequeña, vulnerable, de una manera que no lo había oído desde niña. Hola, Amanda. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Quieres verme? Miré por la ventana hacia la oscuridad del bosque, sintiendo una extraña calma. Por supuesto. Ahora es urgente. Está bien. Ya sabes dónde encontrarme. 1 hora después, escuché el familiar en el sonido de su coche, acercándose por el camino de tierra. Pero cuando salí al porche, vi que ya no era el BMW rojo brillante. Era un sedán usado, probablemente de 10 años. Amanda salió en el coche lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo. Cuando llegó a la luz del porche, pude ver que había estado llorando. Mamá, su voz empezó a quebrarse. He hecho errores terribles. No respondí de inmediato. Solo me quedé allí, observando ella, recordando todas las veces que había venido a mí con problemas cuando era más joven, y cómo esas visitas habían parado por completo cuando se casó y decidió que ya no me necesitaba. ¿Quieres entrar?, pregunté finalmente. Ella sintió, y la conduje al interior de la cabaña. Había preparado té, como si hubiera sabido esta conversación se avecinaba. Amanda se sentó en la silla que había dispuesto para las visitas, mirando a su alrededor con ojos que parecían ver el lugar por primera vez. No está tan mal como pensaba, murmuró. Has mejorado, Ann. He hecho lo que he podido. Guardó silencio un largo rato, haciendo sonar las manos en el regazo. Finalmente, me miró. Mamá, estoy en problemas. ¿Problemas serios? ¿Qué clase de problema? Dinero. Debo mucho dinero, a más de lo que puedo pagar. ¿Cuánto? $400,000. Su voz era apenas un susurro. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que papá y Ann, el dinero duraría para siempre. Pero hice inversiones estúpidas. Compré cosas que Ann no lo necesitaba. Pasé sin pensar. Lamar, esta mujer que había sido mi bebé, mi niñita, y que se había convertido en alguien que apenas reconocía.
Pero ahora, sentada en mi humilde cabaña, despojada de toda su arrogancia anterior, pude ver un destello de la niña que solía ser. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué hago? Pregunté suavemente. Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no la merezco. Sé que fue horrible contigo, pero eres la única familia que me queda. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y por un momento, en ese momento, mi corazón se ablandó. Al fin y al cabo, era mi hija, la niña que había criado y a quien había amado incondicionalmente. No importaba cuánto dolor me hubiera causado. Amanda, dije con calma, hace 6 meses me dijiste que me fuera a vivir con los cerdos. Me llamaste pobre vieja. Me humillaste delante de tus muertos, San Padre, y me echaste del único hogar que conocí. Lo sé, mamá, lo sé, y lo siento mucho. Te llevaste mis fotos familiares, mi ropa, incluso la vajilla de mi madre. Dijiste que nunca aportó algo, que siempre había sido una carga. Cada palabra que decía era como una bofetada para ella. Podía verlo en su rostro, se estremecía con cada recordatorio de su crueldad. Y ahora, Joan, continúas, vienes a esta cabaña que considerabas inferior a ti, pidiéndome ayuda. Dime, Amanda, ¿qué ha cambiado? ¿De repente soy una buena madre porque necesitas dinero? No, mamá, no es eso. Y me di cuenta de lo que hice. Tuve tiempo para pensar y ver cómo traté a la única persona que siempre me amó inconditionalmente. Sus palabras sonaban sinceras, y una parte de mí quería creerlas. Pero otra parte, la parte que había sufrido en silencio durante meses, que había sido humillada y abandonada, recordó el dolor demasiado bien. ¿Sabes lo que he aprendido viviendo aquí, Amanda? Priga, he aprendido que puedo sobrevivir sin ti. He aprendido que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. He aprendido que a veces la gente en quienes más nos hacen daño son los que menos lo merecen. Mamá, por favor, te lo pagaré. Cuando yo solucione mis problemas financieros, te devolveré todo lo que me prestes con intereses. ¿Con qué dinero pagarás? ¿Me devuelves, Amanda? Por lo que he oído, has gastado casi toda tu herencia. ¿Qué te hace pensar que podrás pagar deudas de $400.0? Ella se quedó en silencio, porque ambos sabíamos que no tenía respuesta. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad. Durante meses había imaginado este momento, había fantaseado con él días después. Amanda regresaba arrastrándose, suplicándome ayuda. En mis fantasías, Joan había sido duro, despiadado, dándole un poco de su propia medicina. Pero ahora que estaba aquí, viéndola realmente rota y desesperada, mis sentimientos eran más complicados de lo que esperaba. Mamá, su voz era suplicante. Ahora, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si no consigo este dinero, me voy a perderlo todo. La casa, mi bufete, todo. Me giré para mirarla. ¿Y por qué debería importarme eso? Amanda, cuando tú lo tenías todo y yo, nada. ¿Te importaba mi bienestar? No. Y yo odiaba por ello. Había llegado el momento de la verdad, el momento en que tenía que decidir qué tipo de persona quería ser. Podría ser como Amanda lo había sido conmigo, cruel, despiadada, sin compasión. O podría ser la persona Roberta había visto en mí, fuerte, pero también capaz de misericordia cuando era merecida. Amanda, dije, finalmente, te voy a hacer una oferta. Una sola oferta. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Te ayudaré con tus deudas, pero no como un regalo, sino como un préstamo con un propósito muy específico, doble comillas, punto C, o, bendiciones, lo que sea, mamá. Acepto cualquier condición. Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Aún no has oído los términos. Me senté frente a Amanda, viéndola esperar mis términos con una mezcla de esperanza y terror en sus ojos. Para meses después, había imaginado este momento, y ahora que había llegado, sentí una profunda calma. No lo había experimentado en años. Estos son mis términos. Empecé con voz firme. Ay, claro, te prestaré $500,000 para cubrir tus deudas, y te daré una pequeña cojín para empezar de nuevo. Mamá, eso es más de lo que esperaba.
Levanté una mano para silenciarla. No, no he terminado. El préstamo tendrá un interés anual del 5% a pagar punto de entro de 10 años. Eso es más generoso que cualquier banco. Ella asintió con entusiasmo. Yo acepto, por supuesto que acepto, pero hay más condiciones. Durante los próximos 5 años, trabajarás para mí. Vendrás aquí todos los sábados y me ayudarás con el mantenimiento de la propiedad, la limpieza, lo que necesite, sin quejas ni excusas. Vi que su rostro cambió ligeramente, pero ella asintió. Esteban, y cada vez que vengas, me hablarás con respeto, a nada de los comentarios sarcásticos o condescendientes a los que me acostumbré. Me tratarás como la madre que siempre fui, no como la... Sí, mamá, dije, finalmente, levantándome y caminando a mi escritorio. Quiero que escribas una carta de disculpas por todo lo que me hiciste, no por mí, sino por ti. Cimiento. Y quiero que se lo leas en voz alta a toda la familia en la próxima reunión navideña. Amanda palideció a mamá. Eso es humillante. Humana. La miré directamente a los ojos. Me resulta humillante tener que disculparme por humillar a mi propia madre, por echarme de casa y difundir mentiras sobre mí a toda la familia. Bajó la mirada, avergonzada. No, tú eres bien, lo harán bien. Entonces tenemos un trato. Al día siguiente, transferí el dinero a su cuenta. Ver su alivio al poder pagar sus deudas me causó una extraña impresión. Es satisfacción, no porque disfrutara ayudándola, sino porque había tomado el control total de la situación. El primer sábado que vino a trabajar, llegó vestida con unos jeans y una camiseta vieja, algo que no la había visto en años, sin su ropa cara y su actitud arrogante. Parecía más la hija que yo recordado de hace décadas. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, con un tono respetuoso por primera vez en años. Necesito que me ayudes a limpiar el cobertizo trasero. Estoy reorganizando algunas cosas a nosotros. Trabajó en silencio durante la primera hora. Pude ver que estaba luchando con el trabajo manual. Sus manos suaves, no estaba acostumbrada al trabajo físico, pero no se quejó. Mamá, dijo finalmente, mientras nos movíamos un poco. Cajas viejas. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo conseguiste el dinero para... ¿Me prestas? No entiendo cómo pudiste ahorrar tanto estando tan pobre. Terminé por ella. Se sonrió. No, lo decía en serio. Sonreí, pero esta vez no fue una sonrisa cruel. Amanda, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste. Muchas cosas que nunca me molesté en preguntar. Esa tarde, después de que ella se fuera, me senté en mi renovado porche, tomando té y mirando el bosque que ahora sabía que albergaba mi fortuna. A los árboles susurraban con la brisa tardía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Los meses siguientes establecieron una rutina. Amanda venía todos los sábados, trabajaba sin quejarse, y poco a poco empezamos a tener conversaciones reales. No es el interacciones superficiales de años pasados, pero conversaciones honestas sobre la vida, sobre los errores, sobre lo que realmente importó. En un sábado de otoño, mientras rastrillaba las hojas, me sorprendió con una pregunta directa. ¿Alguna vez realmente me perdonas, mamá? Dejé de apoyarme en mi rastrillo. Amanda, el perdón no es algo que se conceda ni se niegue como un ... mío. Es algo que sucede naturalmente cuando veo un cambio real. ¿Y lo has visto? Un cambio real. La miré a esta mujer de 40 años que había redescubierto la humildad a las duras penas. Sí, lo he hecho. Pero lo más importante es que creo que lo has visto en ti mismo. Ella asintió, secándome una lágrima. Me avergüenzo mucho de la persona que era. No te avergüences de el pasado, Amanda. Úsalo para ser mejor en el futuro. Llegó la Navidad y con ella la primera reunión familiar desde mi exilio. Amanda cumplió su promesa y escribió una carta completa, disculpándose no solo conmigo, sino también con toda la familia
por las mentiras que había difundido sobre mí. Cuando lo leyó en voz alta, en la sala de mi hermana, Linda con toda la familia presente, el silencio era absoluto. Podía ver lágrimas en los ojos de varios familiares que habían creído sus historias y me habían dado la espalda. Mamá Amanda terminó mirándome directamente. No merezco tu perdón, pero espero algún día poder ganármelo después de cenar. Linda se me acercó con los ojos llenos de arrepentimiento. Joyce, no puedo creer que éramos tan crédulos. Deberíamos haberlo sabido. La gente cree lo que quiere creer. Respondí simplemente pero lo importante es que ahora saben la verdad. Esa primavera, exactamente un año después, al encontrar la llave en la cabina, tomé una decisión importante. Había llegado el momento de velar mi verdadera situación, pero lo haría a mi manera. Compré una hermosa casa en las colinas que dominaban el valle donde crecí. No era ostentoso, pero sí elegante, cómodo y completamente mío. Cuando Amanda llegó a su trabajo habitual el sábado y encontró a Eliam, la cabina estaba vacía y tenía una nota que la dirigía a mi nueva dirección. Su sorpresa fue total. A mamá, dijo, al llegar a mi nueva casa. ¿Qué es todo esto? Es mi verdadero hogar, respondí simplemente. Mi verdadero hogar. Pero ¿cómo? El dinero que me prestaste, tu situación financiera. Sonreí, invitándola a la espaciosa cocina donde había preparado té. Amanda, ¿recuerdas? La cabaña que creías inútil. Sí, resulta que tu padre lo sabía. Algo que ni tú ni yo sabíamos al principio. Esa tierra contenía derechos minerales muy valiosos, muy valiosos. La observé procesar esta información. Su expresión cambió de confusión a comprensión y luego a algo que solo puedo describirlo como asombro mezclado con respeto. ¿Quieres decir que papá lo sabía? Tu padre sabía exactamente lo que hacía. Sabía que malgastarías el efectivo, pero que tendría la paciencia y la sabiduría para descubrir el verdadero tesoro que me había dejado. Amanda guardó silencio durante un rato, mucho tiempo. Finalmente, me miró. Así que nunca necesitaste mi dinero. Me han dejado sufrir las consecuencias de mis actos. Sí, podría haberlo hecho. Porque no es así. Me acerqué a ella y puse mi mano sobre la suya porque a pesar de todo, lo que pasó sigue siendo mi hija. Y porque creí que la persona que eras todavía existía en algún lugar dentro de ti. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No merezco tal. ¿Ves? No, dije, en voz baja, pero el amor de una madre no siempre se basa en lo que se merece. Ese verano, Amanda terminó de pagar su préstamo 3 años antes de lo previsto. Había reconstruido su bufete de abogados con un enfoque completamente diferente, especializado en ayudar a familias en crisis financiera. Dijo que era su forma de retribuir. Mamá, me dijo un sábado mientras trabajábamos juntas en mi nuevo jardín. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá lo hubiera dividido todo a partes iguales desde el principio? Pensé en su pregunta mientras plantaba rosas junto al camino de entrada. Creo que tu padre nos conocía mejor que nosotros. Nos conocíamos a nosotros mismos. Respondí finalmente. Él sabía que necesitaba aprender, que podía sobrevivir por mi cuenta. Y él te conocía a ti, Ann. Necesitaba aprender que el dinero sin sabiduría no vale nada. ¿Y crees que aprendimos? Miré a mi hija. Ann ya no era la mujer arrogante y cruel que había sido, sino alguien que había descubierto la humildad y la gratitud por las malas. Pensé en mi propio viaje desde la mujer devastada, que fue expulsada de su hogar, hasta la independencia, y ahora era una mujer próspera. Sí, dije sonriendo, mientras el sol de la tarde bañaba mi jardín bajo una luz dorada. Creo que, finalmente, aprendimos esa noche, mientras estaba sentado desde mi terraza, observando las luces del valle. Reflexioné sobre el extraordinario año que había pasado. Había perdido una familia que me daba por sentado y había ganado el respeto de una hija que había aprendido a valorarme. Me sonó el teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Era Amanda. Mamá, solo quería decirte buenas noches y gracias por no rendirme, por verme.
Había algo en mí que no podía ver. Después de colgar, me quedé en silencio, la noche, sintiéndome más completo de lo que me había sentido en años. Robert tenía razón. Era más fuerte que nadie. Laguna. ¿Ves? Lo pensaste, incluyéndome a mí. Y a veces, la mayor victoria no es conseguir lo que quieres, sino descubrir ya tenías todo lo que necesitabas para ser feliz.